constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, 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 justicia. Es una organización de derechos humanos creada en 1995 que agrupa a hijas e hijos de desaparecidos, exiliados, asesinados, expresos políticos, exdetenidos desaparecidos y a todos aquellos que se sienten parte de la misma historia. Nos juntamos por primera vez cuando la impunidad se alimentaba de gobiernos y otros poderes cómodos con el silencio y el olvido. Los genocidas caminaban por las calles, las caras eran anónimas, los verdugos eran uno más entre todos nosotros. Por eso salimos a romper la calma de la injusticia con el escrache, la memoria puesta en acción. Acá vive un genocida, gritamos en el barrio, para que su casa fuera su cárcel. El escrache marcó un antes y un, no sé si un antes y un después así, a nivel político del país, pero sí un antes y un después en la lucha de los derechos humanos. No porque lo demás haya estado mal, sino porque con el escrache nosotros lo fuimos a buscar directamente a ellos. Personalizamos la denuncia. O sea, se empezó con Maníaco, que era un médico que era el que firmaba las partidas de nacimiento de las compañeras nacidas en cautiverio, de los bebés nacidos en cautiverio, hijos e hijas. Fue el escrache el método de lucha que se eligió, justamente a falta de condena legal para los genocidas, se buscaba la condena social. Ir a la casa de los genocidas, contarle a todo el barrio quiénes eran, lo que habían hecho durante la dictadura, hacer pintadas por todo el barrio, pegar afiches, bueno, escracharnos de alguna manera, como se suele decir, ¿no? Yo creo que Hijo fue eso fundamentalmente, ¿no? O sea, una unión de un montón de chicos que tenían historias distintas, a algunos les faltaban los papás, a otros les faltaban tíos, a otros no les faltaba nadie, pero habían vivido el exilio. Y que necesitaban un lugar donde reunirse, contar, hablar, decir lo que sentían, pelearse, hablar de política, de lo que sea. Me parece que Hijo fundamentalmente fue eso. Después eso se encauzó, por supuesto, con política, digamos, ¿no? Me acuerdo en el 96 que se hizo el primer scratch, creo que fue el primero. Fue un scratch a la Iglesia Argentina por complicidad con la dictadura. Año 96. Estoy hablando, que fuimos, fue una jornada que hicimos en la Plaza de Mayo, donde se pusieron mesas, o sea, después la modalidad del scratch, por supuesto, se fue profundizando. Se generaba esta cosa de decir, bueno, pero ustedes porque son rencorosos y no pueden cortar con la historia, y uno mira como diciendo, bueno, vos te puedes olvidar que tuviste una madre, que tuviste un padre, que tuviste un hijo, es como una mentalidad medio loca esa también, ¿no? Entonces tener un lugar donde uno se reconozca y pueda reafirmar como grupo también esa decisión y esa lógica obvia de que los milicos tenían que estar presos, de que reivindicábamos la lucha de nuestros tíos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todos los militantes, aunque hayan sido de distintos partidos, digo, poder reivindicar todo eso estaba bueno. Y me acuerdo de un scratch que hicimos, que creo que fuimos caminando la ESMA, y tengo una imagen muy fuerte de la gente del barrio criticando, ¿no? Así como, ay, estos subversivos están acá y ¿qué quieren? No sé, que nos dejen tranquilos. Y como que era muy importante poder avanzar sobre eso, porque después además se dio muy vuelta a toda la historia de los scratches. Yo entro a Hijos porque acá lo conocí a Miguel Santucho, que es el hijo de Julio, que es el hermano de Mario Roberto Santucho, que era el comandante del arco. Así en donde fueron buscando a hijos desaparecidos y de repente los hijos se empezaron a dar cuenta que no eran los únicos, sino que había otros hijos desaparecidos en distintos lugares del país y en distintos lugares. Y como por instinto, digamos, quisieron conocerse y empezaron a vincularse todos los que habían estado llamados por algún lugar o que sabían, digamos, que eran hijos desaparecidos. Se convocó a un gran campamento nacional en Cabalango en el año 95, creo que era, en donde justamente la idea era verse, conocerse. Y uno de los recuerdos que tengo es una de las marchas que
un día hacía frío, era el verano europeo, o sea, acá era invierno, hacía frío. Y en medio de la desconcentración, ya en Plaza de Mayo, que yo estaba bastante contento por todo lo que había pasado, veo que se ponen a hacer pintadas y en el medio del obelisco de la Plaza de Mayo pintan Santucho vive con la estrella roja en el medio. Y a mí me cayó como un baldazo de agua fría porque realmente no me lo esperaba, realmente era algo que estaba fuera de mis previsiones. Y me lo quedé mirando, me acuerdo que ya desconcentraba toda la plaza y yo seguía ahí como un boludo mirando eso. Decía, chao, acá hay otra cosa, acá hay algo que yo no entiendo, no logro entender qué me está pasando. Y sí, la particularidad del colegio de la Avellaneda en los años 90, por lo menos la generación de hijos de militantes de la década del 70 teníamos la edad de cursar la secundaria, muchos fuimos ahí, entonces era habitual ver en la escuela en una misma división, el que no era hijo de exiliados también tenía alguna relación con una participación en la década del 70, los padres, los tíos, la familia, no eran ajenos, digamos. Yo creo que la Avellaneda debe haber sido uno de los primeros colegios donde Hijo fue a dar una charla como agrupación, en el año 95, que es el mismo año que nace Hijos como agrupación. ¿Qué te acuerdas de esa charla? Que me descompuse, porque nunca, es como que ahora no, como que ahora es muy normal, es como ya naturalizamos que hubo una historia, que las madres, las abuelas, hasta tienen una legitimidad en la sociedad, porque bueno, desde el mismo Estado está siempre reconociendo la lucha de las madres, las abuelas, de los organismos. Yo te hablo de una época en donde eso no era común, más bien todo lo contrario, se los apartaba, nos reprimían, etc. Nos decían que éramos nostálgicos, que teníamos odio, bueno, esas falacias que, bueno, no creo que hayan dejado de existir, pero por lo menos no son la voz predominante. El rector era Raúl Aragón y él, bueno, por supuesto ya era una personalidad de los derechos humanos. Él había sido rector en el 73 en el Buenos Aires. Cuando llegó la intervención de la dictadura, lo echan. Y cuando vuelve, le dan la intervención de la Avellaneda. Se dio cierta política de atender o recibir a los hijos de que volvían de los exiliados. Terminábamos siendo un grupo grande de todos chicos que teníamos más o menos historias en común, ¿no? Algunos en Venezuela, otros en México, otros en España, otros en Suecia, ¿no? Digamos, en la Avellaneda te proponía una cantidad de variables, ¿no? Que eran la discusión política. Esta idea de contención, que después más tarde esa contención, cuando uno deja el colegio, es hijos, la contención que encontramos, ¿no? De esa construcción que íbamos haciendo de nuestra identidad difícil, digamos, ¿no? Con la que veníamos. Militaba ya con el neoliberalismo, digamos, absolutamente implantado, ¿no? Viendo la pobreza, viendo toda la cosa fea que generó el menemismo y esa década de destrucción del país y de las bases, ¿no? De las bases de la sociedad, digamos, ¿no? A partir de ahí cada vez se fue profundizando la idea de militar y militar y militar. Estábamos en la casa de mi mamá comiendo cuando de la Rúa dio el toque de queda, creo que fue, y bueno, ahí salimos con el auto a salir. En un momento me acuerdo que me dio mucho miedo ya cuando la represión empezó a ser muy fuerte. Estando ahí en el conflicto, en la plaza, en el Congreso, uno está con la adrenalina, con la bronca, con la sensación de que está pasando algo increíble, porque uno se la pasó luchando, militando para que la gente salga a pelear por sus derechos, etcétera, y de repente veías a multitudes y decís, bueno, ¿qué onda? Parece que se nos está dando, ¿no? Y entonces con esa adrenalina no te importa nada. Después cuando volví a mi casa y veía las fotos, los muertos, dije, uff, o sea, ¿es en serio? Y de repente nos empezaron a tirar gases. Yo estaba en medio de la plaza, no entendía bien, digo, ¿por qué? No sabía lo que estaba pasando adelante, que en realidad tampoco había pasado nada, vino la orden de
todo acá se tiene que, hay que sacarlo todo. Bueno, empezó la represión, que en realidad nosotros teníamos esa lógica de las marchas, muchos de nosotros participábamos de lo que era la estructura de seguridad, entonces más o menos teníamos la herramienta como para decir, bueno, aguantamos hasta que podamos, y cuando bueno, ya no podemos más, somos los últimos en irnos, y fue así que estuvimos 3-4 horas de combate. Y al otro día llego al laburo, yo laburaba en un estudio jurídico, llegué caminando y ya era toda la gente en la calle. En un momento le digo a mi jefe, yo me voy, acá el país está prendido fuego, ¿qué hacemos acá también? Bueno, ahí me volví para la plaza, ahí fue que empezaron, o sea, ahí, justo en ese momento, cuando, por lo menos me pasó a mí, estaba montando, fue la represión de las madres, que tuvo una revuelta ahí, bueno, nos volvimos para atrás el 9 de julio, y ahí tuvimos, no sé, 3-4 horas de piedrazo contra la policía. Bueno, todas esas piedras eran piedras que iban y venían, porque la cara nosotros nos tiraba con bala de goma, con gas y con piedra. O sea, nos tirábamos con todo lo que teníamos. Mi papá estuvo detenido, desaparecido en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA. Durante muchísimos años me generaba mucho dolor pasar por ahí. Era como la metáfora de las ruinas que estábamos viviendo como sociedad en los años 90, de desempleo, de injusticia en todo sentido, ¿no? Y el 24 de marzo de 2004, el día que recuperamos la ESMA para el pueblo, para la sociedad, no sé, me emocioné muchísimo. Yo había laburado muchos años en San Isidro, entonces con el colectivo 15 pasaba por la ESMA de ida y de vuelta. Y siempre me quedaba mirando, ¿viste? Una cosa... Y me gustaba mirar en el colectivo si alguien miraba. A ver, la verdad que no. Pobre gente, cada uno en lo suyo, no es que los odiaba, pero me daba como, bueno, soy la única que está ahí, entre comillas, nostálgica. Y el día que se recupera la ESMA, el 24 de marzo del 2004, que hacía muchísimo calor, me acuerdo que hacía muchísimo calor, voy en el colectivo y se iba llenando de gente que iba a la ESMA. Entonces habían pasado muy pocos años para lo que es la historia de un país. Para una historia personal no tanto, porque te hablo del 97 y esto fue en el 2004, bueno, 7 años. Para un país no es nada. Entonces de repente iban subiendo pibes jóvenes, de tu edad por ejemplo, y le preguntaban al chofer, ¿va a la ESMA? Y se le ponía la piel de gallina porque hacía muy pocos años era esa postal de pasar por la ESMA todos los días y, bueno, un edificio, ¿entendés? Con lo que significa eso, ¿no? La impunidad ahí en la cara de la sociedad. Entonces bajamos todos para ir al acto. O sea, el colectivo de la ESMA se queda vacío. No era un colectivo que iba con ningún partido, con nada. Era gente que se iba subiendo al acto de todas las edades. Y bueno, para mí eso es una postal inolvidable. Y a partir de que en este país se empezó a enjuiciar a los represores, a los culpables del genocidio, del terrorismo de Estado, el Scratch solo, por lo menos que venía de la mesa de Scratch, fue como, no perdiendo sentido, porque el sentido no lo va a perder nunca, pero bueno, nosotros decíamos, nosotros queremos la condena social para que pueda haber juicio y castigo, porque acá también se ocultó un montón. El Scratch, la memoria puesta en acción, llegó para romper la calma de los verdugos. Los avances en la lucha contra la impunidad se vienen alcanzando por la persistencia en la exigencia de justicia. La recuperación de los centros clandestinos como sitios de memoria y el reinicio de los juicios contra los genocidas demuestran que lo imposible solo tarda un poco más. Sin embargo, pensábamos que la justicia iba a llegar más rápido porque la justicia que llega tarde no es justicia. Las violaciones a los derechos humanos del pasado no pueden aparecer en nuestro futuro. Por eso, lo juzga un tribunal, lo condenamos todos. Del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos, vuelve la cara.
cielo sobre el tendal, dejé tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha.